capítulo vimos cómo pasar de esta imagen a esta otra usando solo Lightroom 5. En el capítulo de hoy pasaremos de esta imagen a esta otra, aplicando técnicas de reducción de ruido en Lightroom. Hoy vamos a empezar a explicar un poco lo que es el ruido y cómo solucionarlo en Lightroom 5. Para ello vamos a empezar con esta imagen y vamos a proceder de un modo rápido a aplicarle pues un revelado básico en Lightroom, tal como hemos explicado pues en el capítulo anterior, que os recomiendo que veáis para ver cómo se ajusta, cómo se revela básicamente una imagen en Lightroom. Estamos ajustando pues los principales parámetros. Vamos a ponerle una temperatura de color un poco más ajustada y vamos a aplicar pues efectos de Touch and Burn pues ligeramente en diversas pues zonas de la imagen. Con alternativa Command y clic voy duplicando pues, estos efectos en diversas zonas donde quiero pues aplicar un efecto un poquito más intenso. Okay. Es solamente a efectos de ejemplo. Con la tecla Y podemos ver pues el antes y el después de esta imagen. Quiero aprovechar también pues para pintar con el pincel en modo temperatura de color. Vamos con un pincel amplio y un flujo pues pequeño, vamos a pintar dando calidez a la parte pues inferior de la imagen para darle pues un poquito más calidez a esta toma. ¿Correcto? De esta forma vamos a usar un nuevo pincel que va a ser en modo sobreexponer ligeramente también. Vamos a pincel que sea relativamente pequeño. Vamos a pintar sobre la modelo. Ligeramente pues para potenciar un poco pues la modelo. De esta forma con la tecla Y podemos ver el antes y el después. ¿Qué es el ruido? El ruido son los problemas que se producen en la imagen a la hora de amplificar la señal. Es decir, el ruido aparece en las zonas oscuras de la imagen. Cuando nosotros ampliamos lo que el sensor ha captado, pues pasa igual que cuando ponemos una emisora de radio a todo volumen, que se oye pues mucho ruido de fondo. El ruido en digital, aquí lo veis, pues son estos pequeños artefactillos que salen, estos puntitos de colores un poco raros, que se producen pues cuando se amplifica pues la señal. Es el precio pues que hay que pagar si queremos recuperar información de donde prácticamente pues no la había. Lightroom, en la pestaña de detalle, tiene varios deslizadores que ayudan a corregir el ruido y a enfocar la imagen. Como norma básica, cuando quitamos ruido, vamos reduciendo ruido, lo que vamos haciendo es dar sensación de desenfoque. Vamos a hacerlo muy exagerado para que veáis lo que ocurre. ¿Veis? Se pierden muchos contornos. Prácticamente hemos conseguido que no haya ruido ninguno, pero no hay sensación de detalle ninguna. Esto lo hemos hecho de una forma muy exagerada. Vamos entonces a poner una reducción de ruido un poquito más pequeña, de forma que quede algo de ruido, pero mantengamos algo de detalle. Si enfocamos, el enfoque pues hace pues todo lo contrario que reducir ruido. El enfoque lo que nos va a hacer es dar sensación de enfoque, pero a costa también de ampliar el ruido. Un enfoque muy elevado, ¿lo veis? Nos da ruido.
Una cosa que quería comentaros: para cualquier corrección de reducción de ruido debéis tener la vista previa en el 100% para que se puedan apreciar por los pequeños matices. El ruido, si lo hacéis con el tamaño de imagen un poquito más pequeño, no se va a apreciar. Os saldrá un aviso lo veis aquí al lado de la pantalla de enfoque, donde os dice, bueno, pues que para ver correctamente los efectos del ruido necesitáis una vista previa en torno al 100%. Vale. Hemos enfocado una cantidad muy exagerada y ¿qué es lo que ocurre? Que al enfocar hemos provocado que aparezca mucho ruido. Una solución es, pulsando también la tecla Alt, mientras vamos pulsando el deslizador de máscara, vamos viendo dónde queremos que la imagen se enfoque. Es decir, al ir moviendo el deslizador de máscara, el enfoque solo se hará, y por tanto solo se añadirá ruido, en aquellas zonas blancas. Las zonas negras no se enfocarán. De esta forma, ¿qué se consigue? Pues que las zonas que deben ser lisas, pues no hagan un enfoque y no den, pues eso, ruido en la imagen. Vamos a hacer una ampliación al 100% de esta imagen y vemos que efectivamente tenemos pues bastante menos ruido de lo que teníamos. Vamos a bajar el enfoque. ¿Veis? Al añadir enfoque añadimos ruido, pero enfocamos principalmente los bordes, porque el resto de zonas de la imagen hemos conseguido reducir bastante el ruido. Podemos incluso subir de forma que la diferencia entre el antes y el después pues es muy notable. Prácticamente hemos recuperado información pues donde antes no había absolutamente nada. Con la vista previa al 100% de la imagen, en pantalla completa, pues vemos la diferencia pues, entre la imagen inicial, prácticamente sin información, y la imagen final. Si queremos aplicar también correcciones de lente e incluso intentar que se enderece el edificio, pulsamos en el botón automático y vemos que se endereza muy ligeramente, aunque bueno, es cuestión de gustos. A mí me da una sensación que hemos perdido un poquito de información de los globos de arriba. No me importa que exista esa pequeña caída hacia la derecha del edificio. Sí creo, y lo voy a hacer, que podríamos poner aquí con el pincel de ajuste un pequeño efecto de luz, pues aquí abajo, que lo veo un poquito claro, un poquito oscuro, perdón. Hemos añadido ahí, como el pincel lo tenemos en un flujo muy pequeño, prácticamente el efecto es muy liviano, es suficiente, y si queremos podemos aplicar los efectos, una pequeña viñeta para oscurecer los bordes y potenciar la imagen. Y de esta forma hemos terminado pues, el revelado y hemos conseguido reducir el ruido significativamente en esta imagen. Muchas gracias por ver.